Y bueno, y para entender esto tenemos en la línea, también nos da mucho gusto saludar a Manuel Ayala, él es constitucionalista, experto en derecho constitucional. Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Diego, a todos en cabina. Buenos días. Oye, pues Buenos muchas días. gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta obligada es, ¿se puede por decreto cambiar un artículo de la Constitución o un ordenamiento constitucional? Claro que no, claro que no. Creo que hasta es una cuestión de sentido común, ¿no? Pero creo que es lo que menos se tiene ahorita desde la perspectiva del gobierno. Obviamente que hay un cálculo político, pero además de diversas causas políticas, creo que el punto aquí es, y que detona esta estrategia por parte del presidente, creo que es también el silencio de la Corte, ¿no? Hay que recordar que en la Corte está una controversia constitucional ahí contra el acuerdo militarista que lleva más de 750 días sin resolverse, ¿no? Y la Corte no ni siquiera tiene un proyecto para discutirlo, y a ese decreto ya le quedan solamente 584 días de vigencia. Entonces, desde ahí creo que ya está todo esto pues en un Pero, caldo de cultivo para que se den sí, estas acciones, ¿no? pero para entender, a ver, vamos a suponer que como se anunció el día 16 de septiembre se dé el decreto y al día siguiente, el 17, organizaciones civiles, partidos, quien sea, interpone una controversia constitucional, algunos estados de la República, en fin, quien pueda interponer esta controversia o Sí, esta demanda constitucional. ¿Qué pasa? ¿Va a operar la Sedena mientras no haya una contraorden de la Corte? exactamente. Sí, pues hay que recordar que el presidente sí tiene una facultad para emitir acuerdos, ¿no? El artículo 89 de la Constitución lo facultan para disponer de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esa facultad pues no es omnipotente, ¿no? Está regulada por la Constitución. Sus límites están en la Constitución, y en este caso el límite lo pone el artículo 21, que establece que la Guardia Nacional será de carácter civil y que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, es decir, el decreto sí va a tener una validez mientras no se eche para atrás en la Corte, ¿no? Entonces vendrá otra vez todo galimatías jurídico de que llegue a la Corte, se impugne y esperar la resolución. Aquí, yo insisto, es demasiado el tiempo que la Corte se está tardando para resolver estos asuntos, ¿no? Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. A Hola, estas Augusto. alturas, ahora, a estas alturas del sexenio, creo que hablar de las contradicciones del gobierno, de la República, del presidente, no tiene caso. Se contradice Exacto. completamente. Pero desde los ordenamientos jurídicos, ¿qué puede haber inhibido el correcto hacer de la Guardia Nacional estando adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública, que ganaría si lo escriben en la Sedena? Para ponernos absolutamente prácticos, harían un mejor trabajo, nos sentiríamos más seguros, porque no ha funcionado la Guardia Nacional, no ha funcionado, y también tenemos un convidado de piedra al que no se menciona a la escala federal, la Fiscalía General de la República, que tampoco ha funcionado, pero que este cambio legal de veras la haría más eficiente, más eficaz, más de cara a resolver el problema de la inseguridad. Yo creo que no. Yo creo que la práctica y las estadísticas no mienten. Entre más militares estén en funciones civiles, más violaciones a derechos humanos hay. Entonces, si bien la Guardia Nacional no ha funcionado, pues no va a funcionar mejor estando al mando de un mando militar, ¿no? Creo que eso lo podemos analizar. Distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil han dado cuenta que esa no es la solución, ¿no? Y aparte, pues hemos visto la experiencia de otros países. Por ejemplo, vemos a Chile, que por toda la experiencia que han tenido de ceder tantas cosas al mando de los militares, ahora están virando hacia decir esto al mando de los civiles, ¿no? Entonces, creo que no, tampoco es una solución, independientemente de lo que dices, de que pues ya es una constante del gobierno en turno estar en contradicción con lo que dice la Constitución, ¿no? Manuel, ¿qué tal? Alejandro Sierra, gracias por estar Hola, con Alejandro. nosotros.
Quisiera hacerte la misma pregunta que le hice al público, tú siendo un experto en estos temas. O sea, ¿qué pretende? O sea, ¿qué mueve al presidente? ¿Cuál es su intención entregándole todo el poder a las Fuerzas Armadas? ¿Qué hay detrás de esto? Híjole, pues ahí sí, pues creo que no lo tendría yo, la verdad, una respuesta. Yo lo que sí les puedo decir es que constitucionalmente lo que está ahí en ese documento que llamamos Constitución, pues es un acuerdo que tenemos todos los mexicanos, y la razón de ser de darle el mando a un civil es que no haya un abuso de poder, ¿no? Y ya sabemos lo que ha pasado cuando los militares tienen el mando o un exceso de poder en las instituciones, ¿no?, de un Estado de Derecho. Entonces, creo que ese es el mayor riesgo, y sobre todo pues, que ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las intenciones del presidente? Híjole, pues ahí sí tendríamos que ver, pero, ¿verdad? Manuel, suponiendo que venga el decreto, se hace la controversia constitucional, que es lo que entiendo que habría en este caso, y otra vez hay 4 votos en contra de la controversia y 7 a favor. Queda anulada la controversia, pero no queda vigente el decreto del presidente. ¿Quedamos otra vez en el limbo legal? Sí, o sea, el decreto tendría validez. ¿Con 4 votos? Sí, porque necesitaría una mayoría calificada validarlo. Entonces mientras mantenga sus 4 votos, el presidente va a poder seguir haciendo lo que quiera. Exactamente, sí, y creo que parte de por eso yo les decía, el detonante de toda esta estrategia pues sigue siendo para mí el silencio de la Corte, ¿no? Uno no entiende. Claro. Si tenemos a una Corte muy activa últimamente, ¿no? Un presidente de la Corte que toma la voz de muchos derechos fundamentales y se convierte en un paladín, excediendo las facultades de lo que es estrictamente de la Corte. ¿Por qué en estos casos la Corte guarda tanta pasividad? ¿No? Uno no lo entiende en estas cosas, y pues pues vemos los resultados, ¿no? Perfecto. Manuel Ayala, muchas gracias por esos minutos para así las cosas. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a todos. ¿Tú quieres hacer una pregunta, Augusto? Sí. Perdón, sí, nada más Manuel, antes del corte. Manuel, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, solo quería hacerte un reconocimiento. Queda claro que eres una buena persona. Le hubieras podido decir a Alejandro, yo no sé, pero dime tú. ¿Qué está pensando el presidente? Vámonos a corte. Gracias, Manuel. Vamos a un corte, regresamos. Así las cosas, Jalisco 101.5 FM. Sobredosis de vitamina D por la mañana